Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro devocional aquí en el libro de Romanos. Vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 10, deseándoles que la paz, el amor y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Les habla el pastor Néstor Chirinos para continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. He titulado el devocional de esta mañana El peligro de la justicia propia, basado en Romanos capítulo 10, verso 1 al 3, que dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí, en primer lugar, notamos el corazón del apóstol Pablo, anhelando que el pueblo de Israel, su pueblo, pueda alcanzar la justicia que viene de Dios. Sin embargo, como ya hemos leído la semana pasada en el capítulo 9, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por medio de la fe, sino por el cumplimiento de las obras de la ley. ¿Y cómo se mostró que no tenían fe? Porque tropezaron con el mensaje de Cristo y con la persona de Cristo, que era su Mesías, y que ellos rechazaron. Por eso en el capítulo 10, verso 1, él continúa diciendo: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí vemos el corazón del apóstol Pablo orando e intercediendo por su pueblo, para que alcancen esa salvación que ya había sido alcanzada y consumada en la cruz del Calvario por el Mesías, por el Señor Jesucristo. El corazón de Pablo, por tanto, sufría por el rechazo de su pueblo al Señor Jesucristo. Qué terrible es ver a una persona que rechaza al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino de salvación, el único camino a Dios. Cuando alguien rechaza a Cristo, se condena a sí mismo. La palabra de Dios dice ahí en Juan capítulo 3, todo aquel que en él cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pablo por eso expresa su tristeza ahí en Romanos capítulo 9, recordemos verso 2, que él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hoy quiero hablar acerca por eso de el peligro de la justicia propia. ¿Por qué los judíos no pudieron creer ni aceptar a su Mesías? Porque estaban aferrados a su propia justicia, una propia justicia que nace de su propio concepto religioso. Por eso, en primer lugar, la justicia propia te hace un religioso celoso, pero no te hace salvo. En Romanos capítulo 10, verso 2, continúa el apóstol Pablo diciendo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La Nueva Biblia de las Américas lo va a decir en estas palabras: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento o a un conocimiento correcto. La religión puede hacer de una persona muy celosa, casi fanática, sin embargo, totalmente alejada de la verdad y por lo tanto de la salvación. Pablo fue un religioso celoso antes de conocer a Cristo. Escuchemos su testimonio en Hechos capítulo 26, verso 9 al 11. Él dice, dando testimonio: yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
He aquí el testimonio de un religioso celoso, fanático, pero totalmente extraviado de la verdad. Y esto era el dolor que sentía también Pablo en su corazón, el haber perseguido a la iglesia del Señor. Sin embargo, él, persiguiendo justamente a los cristianos, camino a Damasco, va a tener un encuentro con Cristo, porque una luz le resplandeció. Oh, si necesitamos que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón y nuestro entendimiento para apartarnos de las tinieblas. Las religiones, ¿qué es una religión? No es otra cosa que una construcción humana para poder alcanzar la salvación por medio de las obras. Toda religión realmente está estructurada en un sistema de obras. Sin embargo, la fe verdadera no está estructurada en cuanto a obras humanas para alcanzar la salvación, sino está establecida en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque lo que el hombre no ha podido hacer, Dios lo ha logrado hacer a través de Jesucristo. El apóstol Pablo, por eso, una vez que tiene este encuentro con Dios que transforma su vida, va a salir de ese sistema religioso, de ser un religioso celoso, para ser un verdadero hombre piadoso que ama al Señor. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Oh sí, porque la ignorancia, como dice el verso 2, es por esa falta del conocimiento verdadero de Dios. La ignorancia del conocimiento de Dios no viene por la falta de capacidad, sino por la incredulidad. Porque, como va a decir el apóstol Pablo, yo hice todas estas cosas terribles, lo hice por ignorancia e incredulidad. Cuando una persona no cree en el Señor Jesucristo, no cree el mensaje de salvación, no cree en el Evangelio, entonces queda totalmente ignorante de la verdad de Dios. Puede tener su religión. Hoy la religión es algo grande, majestuoso, pero totalmente apartado de la verdad. En segundo lugar, la justicia propia te aparta de la justicia que Dios quiere darte. En Romanos capítulo 10, verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En la Nueva Traducción Viviente este texto dice así, Romanos 10, 3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Por lo tanto, cuando dice la Escritura, porque ignorando la justicia de Dios, esto habla de una ignorancia voluntaria, porque se han negado a aceptar la verdad de Dios. Cuando una persona rechaza la verdad de Dios, no le queda otra cosa que vivir en ignorancia o vivir en la mentira. Qué terrible es cuando una persona por eso rechaza el Evangelio. Mi amigo, mi amiga, que tú nos escuchas, si hoy estás escuchando la voz de Dios, Dios también quiere darte su justificación, su perdón, su salvación. Y lo que Él quiere es que tú creas con todo tu corazón al mensaje del Evangelio. Que dejes de buscar tu propia justicia, acumulando tus propios méritos para ser salvos, porque por medio de las obras nadie será salvo. Dado que el hombre no ha podido, ni puede, ni podrá cumplir la ley de Dios, el Señor ofrece salvación gratuita a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 3, versos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia dice que es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh sí, gloria a Dios, hay una salvación que es gratuita. ¿Y por qué gratuita? Porque Cristo la compró en la cruz del Calvario para hoy ofrecérnosla de manera gratuita para todo aquel que cree.
Cuando una persona se aferra a su propia justicia, rechaza automáticamente la justicia que viene de Dios por medio de Cristo. Y esto lo vemos graficado en una historia muy preciosa aquí en Lucas capítulo 18, verso 10 al 14. Dice que 2 hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este es el ejemplo de un hombre que está afirmado en su propia justicia y que exhibe sus méritos ante Dios para ser acepto y justificado delante de Él. Sin embargo, continúa la historia y dice en Lucas 18, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La justicia propia hace del hombre un hombre orgulloso, enaltecido delante de Dios. Pero cuando tú decides dejar a un lado tu propia justicia y reconoces tu incapacidad de salvación, de hacerte salvo por tus propias fuerzas, y te humillas delante de Dios y con corazón humilde te arrepientes y aceptas el sacrificio de Cristo a tu favor, entonces experimentarás la salvación. Que el Señor te bendiga en esta mañana. El día de mañana continuaremos con este precioso capítulo 10 del libro de Romanos. Dios te bendiga.